¿Son los acuerdos a cielo abierto realmente tan beneficiosos como parecen ser a primera vista? ¿O quizás conllevaría esto algunos peligros ocultos para la soberanía nacional que quizás a veces desconocemos? Bueno, como ya sabemos, se nos ha dicho poco sobre este acuerdo a cielo abierto entre República Dominicana y los Estados Unidos, y lo que se debería decir ni se menciona, pues. Como sabemos, el acuerdo a cielo abierto entre la República Dominicana y los Estados Unidos, firmado recientemente con mucha fanfarria, considero yo, puede no ser la bendición inequívoca para aquel desarrollo de la aviación dominicana y la cooperación económica que existen entre estas dos grandes naciones, los Estados Unidos y la República Dominicana, porque quizás lo que se prevé no puede ser lo que obtenemos con este acuerdo. Y bueno, así, este viernes 2 de agosto se firmó el acuerdo a cielo abierto en República Dominicana, o más bien el desmadre a cielo abierto entre los Estados Unidos y la República Dominicana, en un acto que fue protocolar, encabezado principalmente por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional y otros miembros de su partido también. Y bueno, hola, soy Moisés Hernández, analista de las industrias aeronáuticas, especialmente con una amplia vasta experiencia en la evaluación de acuerdos internacionales con relación a esta área y sus impactos específicamente en la soberanía nacional y la estabilidad política y económica de las naciones en las cuales son afectadas por estos acuerdos. Y bien, este acuerdo supuestamente tiene como objetivo, bueno, entre comillas, fortalecer la aviación y promover de esta forma la cooperación económica y además también lo que es la cooperación económica y comercial entre ambos países. Sin embargo, esto permitirá, según estas expectativas, a las aerolíneas operar y expandir sus redes de vuelo más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Y bien, el acuerdo de cielo abierto firmado entre la República Dominicana y los Estados Unidos es un acuerdo muy controversial. Por lo tanto, en este programa de hoy haré una crítica bastante específica con relación a los peligros que nos enfrentamos como país con este acuerdo. Porque aunque se ha presentado como un avance muy significativo en la liberación del mercado de la aviación y la promoción del turismo, esto sin duda que presenta numerosos problemas, de hecho problemas graves y muchas desventajas que requieren un análisis crítico y profundo como el que vamos a hacer en este programa el día de hoy precisamente porque pues nadie prácticamente habla sobre estos temas. Y bueno, no cabe duda de que este acuerdo ha sido presentado como una gran victoria para la conectividad aérea y el crecimiento económico. Sin embargo, esta narrativa, quiero decirle a ustedes que es muy engañosa y omite varios puntos cruciales, fundamentales, que de hecho podrían tener consecuencias muy catastróficas para la República Dominicana, es decir, para su soberanía y su independencia. Y bueno, como analista de política de aviación, proporciono evaluaciones que yo considero críticas, en ciertos casos también complejas y profundas de los acuerdos internacionales y obviamente aquellos acuerdos internacionales de espacio aéreo para garantizar que los intereses y la soberanía específicamente de naciones que están involucradas en este acuerdo, como en este caso la República Dominicana, pues se preserven y se mantenga y se prioricen con cada paso que se dan en estos acuerdos. Ahora veamos a lo que me refiero específicamente con todo esto, porque este es un tema que es muy fundamental, donde no se le da la importancia que debería dársele. Y bueno, vamos a explorar las principales críticas y preocupaciones relacionadas con este acuerdo, ilustrada obviamente con ejemplos de otros países, de otras naciones que en el pasado y también en el presente han enfrentado o están enfrentando problemas similares a lo que nosotros como país nos vamos a enfrentar con este desmadre a cielo abierto. Y bueno, una de las críticas más relevantes es la desventaja para las aerolíneas dominicanas, aquellas aerolíneas nacionales que este acuerdo crea. Pues la liberación del mercado ha permitido que la entrada masiva de estas aerolíneas, específicamente o por coincidencia estadounidenses, que gracias a sus mayores recursos financieros y también a su logística, han dominado rápidamente lo que es las rutas más populares, más lucrativas que tenemos en el país.
Y como consecuencia, lo que esto impulsa es la extinción de las aerolíneas nacionales, como prácticamente tenemos muy pocas. Y bueno, esta competencia muy desigual ha resultado en la quiebra de varias aerolíneas dominicanas, como ya sabemos. Un ejemplo similar se puede observar en México, donde desgraciadamente están sufriendo las consecuencias de estos desastrosos acuerdos, donde aerolíneas locales como Mexicana Aviación enfrentan graves dificultades tras la firma de acuerdos de cielo abierto, precisamente con los Estados Unidos, con el mismo aliado que nosotros estamos aliados en este momento. Eso fue en el 2005 prácticamente. Y bueno, la competencia con gigantes como American Airlines y Delta Airlines resultó insostenible para muchas aerolíneas locales mexicanas, llevándola significativamente lo que fue una quiebra inevitable o a una significativa reducción de las operaciones en el país. Y bien, pero eso no es todo, quiero decirle a ustedes, esta situación es bastante grave y lo de hecho ni siquiera se nos deja conocer, porque ustedes verán que a medida que este programa progresa, se van agravando la situación hasta tal punto en que esto de hecho podría convertirse en un problema no solamente de seguridad para la aerolínea, sino un problema de seguridad nacional o un problema existencial para la soberanía e independencia de nuestro país, porque no hay duda de que de lo poco es que le interesa a nuestros políticos el tema de la seguridad nacional, la soberanía y nuestra independencia, nuestra autonomía. Este desastroso acuerdo, como ya sabemos, impacta directamente lo que es la soberanía nacional, creando un meollo o una pérdida de soberanía muy significativa, porque el acuerdo de cielo abierto, esto implica una pérdida muy significativa sobre el control de nuestro espacio aéreo, algo que es bastante fundamental e importante para una nación soberana e independiente. Ahora, al permitir que las aerolíneas estadounidenses, específicamente aquellas aerolíneas estadounidenses, operen pues libremente, como si estuvieran en su casa en la República Dominicana, yo creo que esto ha cedido, es decir, la República Dominicana ha cedido parte de su soberanía en la gestión y la regulación de sus espacios aéreos a potencias extranjeras. En unas situaciones de emergencia, quiero decirle a ustedes, o de conflicto, esta pérdida de control puede tener consecuencias muy graves, de hecho catastróficas para nuestro país en general. Y bueno, un ejemplo que quiero darle a ustedes es Turquía, precisamente, donde el acuerdo de cielo abierto con la Unión Europea, esto llevó a preocupaciones muy profundas sobre la capacidad del país para controlar efectivamente lo que es su espacio aéreo en tiempos de conflicto, en tiempos de tensiones políticas, geopolíticas. Y bueno, como vivimos hoy en día en un mundo bastante inestable políticamente, donde conflictos militares están emergiendo en todas partes del mundo, esto se complica cada vez más porque esto crea una brecha de seguridad o un riesgo de seguridad para el país, porque la mayor presencia de aeronaves extranjeras y el incremento del tráfico aéreo, esto significativamente aumentan los riesgos de seguridad, poniendo, diría yo, en un declive nuestro país, porque la liberación del espacio aéreo, esto facilita, bueno, potencialmente actividades ilícitas como actos de terrorismo o sabotaje en nuestra isla, en nuestro país. Israel, por ejemplo, a pesar de ser un país con un estricto control de seguridad, ha experimentado ciertos aumentos en las amenazas de seguridad debido precisamente a o derivadas del incremento del tráfico aéreo que existe en su país tras sus acuerdos de cielo abierto con la Unión Europea. Por lo que vemos que en ninguna parte del mundo donde estos acuerdos se han implementado han tenido resultados positivos con relación en términos de seguridad. Y bueno, como consecuencia del incremento del tráfico aéreo, esto genera un impacto ambiental muy profundo, donde este incremento en el tráfico aéreo tiene un impacto muy significativo, pues negativo en el medio ambiente, afectando así nuestra calidad de vida en general. Y bueno, más vuelos significan más emisiones de gases, de efectos invernaderos y otros gases tóxicos, contribuyendo a lo que es el cambio climático, un tema bastante prioritario e importante en estos tiempos. Y bien, Europa, a pesar de los beneficios económicos de los acuerdos de cielo abierto, porque sin duda debo admitir que tiene algunos beneficios económicos, aunque especialmente para los Estados Unidos, pero se ha
observado un aumento considerable en las emisiones de CO2 en el espacio aéreo europeo, lo que ha llevado a críticas muy profundas sobre la sostenibilidad ambiental de estas políticas agresivas que yo llamaría. Pero por si eso fuera mucho, vemos también una desigualdad muy profunda en los beneficios económicos, donde vemos claramente que los beneficios económicos de este acuerdo o este desastre a cielo abierto parecen estar desigualmente distribuidos, donde la mayor ganancia pues obviamente van hacia los Estados Unidos, porque las grandes aerolíneas estadounidenses, con su capacidad de operar y especialmente a gran escala y reducir debido a este factor significativamente los costos, esto lleva a una mayor parte del mercado, es decir, se traga el mercado prácticamente, porque en Colombia trae el acuerdo de cielo abierto con los Estados Unidos, lamentablemente decirlo, pero las aerolíneas locales colombianas como Avianca han luchado muy profundo por mantenerse competitivas en este mercado tan competitivo debido a estos acuerdos desastrosos. Mientras que las aerolíneas estadounidenses han capturado, es decir, han acaparado una gran porción del mercado local, dejando beneficios muy limitados para la economía local, la economía nacional del país. Y yo quiero decirle a ustedes que quiero ser un poco optimista con todo esto, pero algo me hace pensar de que este mismo destino le espera precisamente a la República Dominicana, nuestro país, nuestra isla, nuestra patria, donde vemos posiblemente una degradación en los beneficios económicos y como resultado en la calidad de vida de nuestros pobladores. Y es muy probable de que nuestras aerolíneas nacionales, especialmente como AraJet, tengan el mismo destino también, porque recordemos precisamente el caso de Padua, una aerolínea dominicana. Esta era, debo decirle a ustedes, una aerolínea de origen dominicano, por si ustedes no lo sabían, fundada en 2003, es decir, muy pocos años prácticamente. Tenía su sede específicamente en los Estados Unidos y bueno, Padua, dominicana, operaba vuelos nacionales e internacionales, conectándose a la República Dominicana con diversos destinos en varias partes del mundo, específicamente en América Central y América del Sur. Y bien, para no alegarle el cuento, la aerolínea ofrecía una variedad de servicios bastante atractivos desde un punto de vista económico, incluyendo vuelos regulares y charter. Sin embargo, enfrentó dificultades muy severas, muy profundas en términos financieros y problemas operativos, y que sin duda estos factores llevaron a su cierre en el 2018, si bien recuerdo. Y bien, la quiebra de Padua Dominicana, esto marcó lo que fue el fin de una era para una aerolínea que había sido un importante pilar, un importante jugador en la conectividad aérea en la región, algo que es bastante importante porque era una aerolínea, pues se podía decir también regional, pues, aunque sea dominicana. Y bueno, esto es lo que yo siempre he venido advirtiendo, he venido diciendo de estas dependencias económicas extranjeras tan profundas que tenemos con los americanos, donde vemos que los americanos no tienen prácticamente metido en su bolsillo. Y bueno, ¿por qué no enfocarnos precisamente en crear nuestra autonomía, nuestra independencia económica, es decir, nuestra economía nacional, en vez de darle todo por nada prácticamente a los gringos? Creo que ese es el enfoque en el cual debemos ir en esa dirección, porque no me resulta difícil de que este acuerdo fomenta una dependencia económica muy excesiva en el turismo proveniente precisamente de los Estados Unidos. Y quiero decirle a ustedes que esto es bastante peligroso. Es decir, quiero decirle, esta dependencia económica que tenemos con los Estados Unidos es una dependencia muy dañina y peligrosa a la misma vez, ya que cualquier cambio en la política migratoria o económica de los Estados Unidos, esto podría tener drásticamente un impacto muy negativo, lo que es en el flujo de turistas hacia la República Dominicana. Y ya sabemos cuánto depende nuestro país del turismo proveniente de los Estados Unidos. Yo creo que esto ya es conocimiento público. Y bueno, esto se ha observado en el Caribe, donde islas como Jamaica han enfrentado crisis económicas muy profundas debido a fluctuaciones en el número de turistas estadounidenses tras acuerdos de cielo abierto y tras giros en la política de los Estados Unidos.
Y bueno, solo recordemos el impacto que tiene precisamente el turismo procedente de los Estados Unidos en nuestra isla, en nuestro país. Una pregunta que yo le dejaría entre la mesa a ustedes es, ¿qué pasaría con la economía nacional si este flujo en algún momento llegase a detenerse? Esta es una pregunta que, como ya le dije, se las dejo a ustedes sobre la mesa para que piensen sobre ella y obviamente me den la respuesta en la sesión de comentarios. Ahora, yo creo que no podemos dejar de lado el problema de la infraestructura y el impacto que esto genera a nuestros aeropuertos, porque esta es una área también que es importante que toquemos, porque el aumento del tráfico aéreo, esto pone una presión enorme sobre la infraestructura aeroportuaria del país. Es decir, muchos aeropuertos dominicanos, como sabemos, no están preparados de una manera efectiva para manejar lo que es el incremento en la cantidad de vuelos y pasajeros que este acuerdo como resultado podría traer. Y bueno, resultando en una experiencia catastrófica, muy negativa para los turistas y problemas operativos para las líneas aéreas que aún ni siquiera podemos explicar. Y bueno, lo que podría tener es el resultado opuesto de lo esperado. Es decir, en vez de mejorar el turismo, lo que esto lograría sería a empeorarlo. Y bueno, un ejemplo que le quiero dar a ustedes es el caso de India, donde vemos que la liberación del espacio aéreo, esto llevó a un crecimiento desmesurado del tráfico aéreo en general, lo que fue en India, sobrecargando de esta forma la infraestructura y generando caos en muchos aeropuertos principales en todo el país. Y bueno, que también yo creo que un tema que debemos mencionar es la evasión de controles y regulaciones que tenemos en el país, que de hecho son muy pobres, quiero decirle a ustedes. Y bueno, ahora en un contexto de cielo abierto, es mucho más difícil implementar y cumplir ciertas regulaciones estrictas sobre las operaciones de las aerolíneas extranjeras en nuestro país. Esto sin duda puede llevar a problemas de seguridad muy profundo y cumplimiento de normativa muy severo. Ahora, un ejemplo de esto es prácticamente lo que sucedió en la Unión Europea, donde se han enfrentado desafíos muy importantes, muy significativos para mantener los controles efectivos sobre la multitud de aerolíneas que debido a este acuerdo operan bajo el acuerdo de cielo abierto, o más bien el desmadre a cielo abierto, especialmente en términos de seguridad y obviamente también el cumplimiento de normativas y normas laborales también, por supuesto. Y bien, a lo que me refería al principio, quiero volver a retocar ese punto, lo que es el impacto de este acuerdo en la obtención de información que yo considero sensible de nuestro país. Yo creo que es sin duda una preocupación adicional que esto le agrega a este asunto, que ya de hecho bastante es complicado y muy complejo. Y bueno, al menos para aquellos que, al igual que yo, no solo pensamos en el presente, sino también en el mañana de la República Dominicana, de nuestro país, porque como sabemos, los políticos en su gran mayoría, donde su pensamiento no va más allá de 4 años. Lamentablemente, estos políticos tienen una limitación muy profunda, donde su egoísmo no les permite pensar más allá de 4 años. Y bueno, tienen una limitación de tiempo, debo decirle a ustedes, donde su egoísmo no les permite ver o planificar en el futuro. Más allá de 4 años, donde la corrupción los tiene prácticamente cegados, es decir, son como aquellos adictos a sustancias ilícitas, donde solo viven para el consumo. La única diferencia que yo veo entre los drogadictos y los políticos es que estos políticos son adictos al dinero y al poder y solo viven para eso. Y eso es lo único que le importa prácticamente, porque no me puedo imaginar. Es decir, no puedo pensar tal nivel de desgrado mental o cognitivo que se requiere para que un individuo que está supuesto a proteger por nuestros intereses nacionales, a velar por nuestros valores, por nuestra soberanía, nuestra independencia, firme prácticamente esta borregada de acuerdos que prácticamente no tiene ningún sentido para la República Dominicana, porque a veces quizás, diría yo, sin ni siquiera leerlo, dejando de lado la comprensión de lo que están firmando, porque eso es lo que sucede prácticamente con muchos políticos dominicanos que tenemos. Firman prácticamente sin leer. Y bueno, quiero decirle a ustedes que Estados Unidos puede utilizar estos acuerdos para obtener información muy sensible de los países participantes. En este caso, informaciones
muy sensible de República Dominicana, porque para ellos, para aquellos que quizás no entienden de dónde vienen mis preocupaciones es decir, mi interés en comunicarle este tipo de información a ustedes, yo creo que muy importante que en este punto repasemos un poco lo que es el contexto histórico de nuestro país, de nuestra República Dominicana y por dónde hemos pasado para llegar hasta este punto que estamos hoy en día. Y bueno, la relación con los Estados Unidos también, la cual ha sido muy controversial, porque recordemos que fuimos intervenidos e invadidos por los Estados Unidos, por los americanos en múltiples ocasiones. Y bueno, si acaso eso ya no le recuerda a la historia, o es que la historia ya no tiene sentido, porque prácticamente los hechos no importan para nuestros políticos, porque recordemos que tuvimos aquella intervención interamericana, fuimos intervenidos desde 1916 hasta el 1924, si bien recuerdo, donde la intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana en 1916 se debió fundamentalmente a una serie de factores muy importantes, incluido obviamente, según ellos, el desorden político interno de la República Dominicana, como ellos le llamaron, el desorden político interno. Pero sabemos que esa no fue la realidad. Y bueno, la inestabilidad económica y las preocupaciones estratégicas que ellos mismos nos crearon en nuestro país. Es decir, crean el desastre para luego venir a rescatarnos y tomar ventaja, obviamente, de todo lo que tenemos. Y bueno, con el pretexto de que los Estados Unidos buscaban proteger sus intereses económicos y políticos en la región. Así que se inventaron el pretexto de garantizar la estabilidad en el Caribe como prácticamente un pretexto para invadirnos e intervenirnos. Y bueno, una área considerada de estos intereses estratégicos fundamental, y bueno, por eso prácticamente fuimos invadidos y tuvimos que pagar las consecuencias muy desastrosas de tales actos. Y bueno, no olvidemos el hecho en el 1916, pues el presidente dominicano de aquel entonces, Francisco Enrique y Carvajal, se vio obligado a dimitir debido a presiones internas políticas muy profundas y obviamente la falta de apoyo. Esto sin duda que lo llevó a una preocupación muy profunda, donde tuvieron que intervenir los estadounidenses militarmente, donde esta intervención duró hasta el 1924. Y bueno, durante este periodo estaba Estados Unidos establecido mediante un gobierno militar y supervisó lo que fue la administración del país durante todo ese tiempo. Yo no pienso que los dominicanos pensantes queremos que se repita la historia, o al menos este tipo de historia, porque muchos se sacrificaron, nuestros padres libertadores, para darnos esta patria, esta soberanía, esta independencia que hoy en día, por lo menos teóricamente, disfrutamos en la República Dominicana, porque en la práctica yo creo que hay muchas dudas sobre esta parte. Y bien, la ocupación tuvo un impacto muy profundo, como todas ocupaciones, en la política, en la economía dominicana en general. Aunque se llevaron a cabo ciertas reformas en infraestructura y administración, la intervención también provocó lo que fue una fuerte resistencia y un descontento en general en la población dominicana. Y bien, la ocupación finalmente culminó en el 1924, cuando el país recuperó su soberanía. Pero la influencia estadounidense, quiero decirle a ustedes, desde ese entonces no desapareció, sino que continuó notablemente hasta el día de hoy, como es la realidad que tenemos en la República Dominicana, donde los estadounidenses tienen una influencia muy profunda. Y bueno, si la memoria de nuestros políticos no le es suficiente para retroceder a esa fecha o a ese evento de nuestra historia, yo creo que quizás podrían recordar la intervención de 1965, pues hace menos años que sucedió, si le es posible recordar este evento. Pero bien, recordemos que en 1965 la República Dominicana vivió un golpe de Estado y un conflicto civil que amenazaba con desestabilizar la región. La administración del presidente Lyndon B. Johnson de los Estados Unidos decidió intervenirnos militarmente bajo el pretexto de proteger, como siempre, los ciudadanos estadounidenses y sus intereses y evitar de esta forma una posible toma de poder por parte de grupos comunistas o extremistas. Porque sabemos, este es un conflicto que los americanos siempre han estado interesados, es decir, en llevar sus políticas asquerosas a nuestro país. Y bueno, siempre viene con esos pretextos sin fundamento alguno, como hemos visto, donde la intervención de los Estados Unidos en 1965 se produjo en un contexto de una guerra civil interna que había
estallado tras el derrocamiento del presidente Juan Bosch. Quiero decirle que fue uno de los mejores presidentes que la República Dominicana ha tenido, el señor presidente Juan Bosch, en toda su historia. O quizás también creo que podría ser, de hecho, el mejor presidente democrático que hemos tenido en el país prácticamente. Yo creo que eso es un hecho. Y bien, Estados Unidos en aquel entonces envió tropas para apoyar el gobierno pro-estadounidense y estabilizar la región, como ellos le llamaron, y de esta forma, bueno, estabilizarlos entre comillas. Y así la intervención de 1965 fue una polémica tanto a nivel nacional como internacional, creando cierta preocupación a nivel mundial, mientras que algunos sectores la vieron como una intervención como necesaria para mantener el orden y evitar las influencias comunistas. Otros sin duda la vieron o la consideraron como una violación a la soberanía dominicana y una imposición de intereses estadounidenses, lo que prácticamente lo fue. Esto fue una violación de nuestra soberanía y una imposición de los intereses estadounidenses en nuestro país, es decir, nuestras leyes no importaron. Y bueno, lo que sin duda prácticamente fue lo que significa que estos acuerdos de suelo abierto no solo permite el flujo libre de aeronaves extranjeras en nuestro país, sino también de datos asociados al tráfico aéreo. Yo creo que en muchos casos los aeropuertos y las aerolíneas deben compartir informaciones detalladas sobre los vuelos pasajeros y también operaciones con las autoridades estadounidenses. Y este intercambio de información es un tema muy sensible, donde los estadounidenses tendrían prácticamente un control absoluto de nuestras informaciones tan sensibles como esta. Y bueno, este acceso extendido puede ser utilizado por los Estados Unidos para fines de inteligencia militar, pues de esta forma obteniendo información muy valiosa sobre los movimientos de personas y mercancías en nuestro país, y etcétera. Esta práctica, quiero decirle a ustedes, ha suscitado críticas en varios países donde existen gente, su mayoría pensante, donde argumentan que estos acuerdos facilitan prácticamente el espionaje y la violencia en nuestro país y la violación de nuestras leyes, socavando sin duda lo que es la soberanía y la seguridad nacional. Y bueno, el dominio estadounidense en estos acuerdos también se traduce en un mayor control y autonomía sobre los países socios. En este caso, lamentablemente, la República Dominicana. Estados Unidos utiliza estos acuerdos para promover sus políticas agresivas y expandir obviamente su influencia en la región, en el país. En el caso de la República Dominicana, quiero decirle a ustedes, y es lamentablemente decirlo, esto se manifiesta en una dependencia creciente de las directrices y de regulaciones impuestas precisamente por las autoridades estadounidenses, por el tío Sam, donde vemos que la capacidad de las aerolíneas estadounidenses para operar en nuestro país libremente, es decir, como chivo sin ley, como se dice en un término muy coloquial, sin las restricciones que enfrentan las aeronaves, las aerolíneas locales dominicanas. Yo creo que esto refuerza la hegemonía de los Estados Unidos en el espacio aéreo dominicano en absoluto. Yo creo que no hay duda de esta parte en absoluto. Esta situación limita la capacidad del país para implementar políticas de aviación independientes y alineadas obviamente con los intereses nacionales, las cuales deberían ser todas las políticas de nuestro país, porque si una política no está alineada con los intereses nacionales, yo creo que no tiene sentido implementarse. Por lo que no hay duda de que este acuerdo, o mejor bien dicho, este despilfarro aéreo presenta una serie de desventajas y riesgos que deben ser abordados con una seriedad muy profunda, y yo deseo que nuestros políticos por lo menos se sienten antes de terminar todo esto a pensar en las consecuencias de este acuerdo. Porque la pérdida de control sobre el espacio aéreo, los riesgos de seguridad, el impacto ambiental y la desigualdad en los beneficios económicos, yo creo que son problemas muy significativos que requieren obviamente la atención de nuestras autoridades, de nuestro gobierno, donde le llamo al presidente Luis Abinader que se siente a pensar en esta iniciativa y que dedique un poco más de tiempo en pensar en las consecuencias de este acto, porque esto también tiene un impacto sobre la infraestructura y posiblemente creando una dependencia económica muy profunda del turismo estadounidense. Yo creo que son factores que podrían sin duda tener consecuencias negativas a largo plazo. Ahora,
Yo creo que también que es crucial de que se revisen o que se realicen revisiones y ajustes necesarios a este acuerdo si ya se decide continuar con esta locura, donde se priorizan los intereses y la seguridad nacional de la República Dominicana, es decir, donde estos intereses sean prioritarios y que se logre por lo menos un equilibrio justo y sostenible en las relaciones de aviación entre ambos países. Es decir, vuelvo y repito, si se decide, como ya lo previsto, continuar con esta locura, con esta dirección. Además, yo creo que debe haber una mayor transparencia y relación para evitar que estos acuerdos sean utilizados como herramienta de control y espionaje por los Estados Unidos, protegiendo así la soberanía y nuestros intereses nacionales, aunque yo lo dudo que nuestros políticos lamentablemente estén pensando algo sobre esta línea, es decir, vayan por este camino, porque yo creo que el camino que ellos eligieron fue prácticamente de entregarle nuestra soberanía a un tercero. Y bueno, quiero decirle a ustedes de que no tenemos que creer toda esta falsa narrativa que se ha promovido por parte de nuestro gobierno en los medios tradicionales, en los medios locales. Y bueno, ya saben, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el subsecretario de Crecimiento Económico y de Energía y Medio Ambiente también del Estado, y bueno, los Estados Unidos, José Fernández, han vendido este acuerdo como una maravilla, como la última herramienta para el desarrollo sostenible de la República Dominicana, para ampliar la sólida asociación económica y comercial con los Estados Unidos y de esta forma promover lo que ellos le llaman los lazos entre los pueblos y crear una nueva oportunidades para las aerolíneas, donde prácticamente se ven que no toman en cuenta en absoluto ni siquiera un factor de seguridad, lo cual debería estar presente en una declaración oficial. Y bueno, las compañías de viajes y los clientes, yo creo que están un impacto muy profundo. Y bueno, no obstante, esta visión muy optimista, esto ignora las posibles desventajas y los peligros que acompañan estos acuerdos. Y bueno, todo eso es prácticamente falso, quiero decir a ustedes, en absoluto. Es decir, esto es una falsedad inquebrantable, donde recordemos que yo creo que es importante que recordemos la historia de otros países que tienen acuerdos similares. Yo creo que sirven como advertencia, por lo menos como referencia ante los posibles riesgos de perder nuestra autonomía y control sobre nuestro sector estratégico, como es el espacio aéreo, la aviación y el turismo. Y bueno, si comparte mis pensamientos y mis preocupaciones y quiere hablar más sobre cómo podemos proteger la soberanía y la estabilidad económica de nuestra nación, de nuestro país, ponte en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico a moisésrosariohernández@gmail.com, y desde allí entonces podemos seguir debatiendo este tema y seguir buscando ciertas alternativas. Y también yo creo que puedes ponerte en contacto a través de la sección de comentarios, donde puedes dejarme tu pensamiento, porque es sin duda que este tipo de acuerdo promovido bajo una narrativa de crecimiento y competitividad que son prácticamente falsas, yo creo que puede ocultar intenciones de control y exploración que favorecen significativamente desproporcionadamente a los Estados Unidos, es decir, a nuestro socio en este caso. Y bien, yo creo que con esto termino el programa de hoy, así que gracias por acompañarme en este programa, gracias por conectar conmigo mientras profundizamos en el controvertido acuerdo de cielo abierto entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Como ya le mencioné, el desmadre a cielo abierto que han firmado los políticos dominicanos con los Estados Unidos, porque sin duda creo que hemos explorado los riesgos significativos y las consecuencias no deseadas que van desde la dominación de las aerolíneas locales estadounidenses sobre la aerolínea de nuestro país, y bueno, hasta la amenaza de la soberanía y nuestra propia existencia nacional. Y bueno, si este análisis te ha resultado de una otra forma interesante o importante, asegúrate de suscribirte a mi canal y presionar la campana de notificación para que no te pierdas los análisis que diariamente realizamos en este canal de temas tan importantes como este. Y obviamente no olvides también seguirme en la plataforma como Facebook, Instagram y TikTok, donde me gustaría verlo por allí también para seguirle compartiendo informaciones tan importantes como esto. Y así, para cualquier pregunta o discusión adicional que usted tenga sobre este tema
u otros temas que se relacionen, bueno, no dudes en enviarme un correo, como ya mencioné, directamente a mi correo. Y entonces, hasta la próxima, mantengámonos informados, mantengámonos atentos y no permitamos de que esta propaganda mediática que se nos ha alimentado sobre este acuerdo y sobre muchos temas en la República Dominicana prácticamente, pues nos permita que invaden nuestra mente, nuestra conciencia y nuestra capacidad de discernir y nuestra capacidad de buscar información relevante y obviamente luchar contra estos políticos agresivos que simplemente se preocupan en beneficios para ellos, tanto beneficios económicos como poder. Y bueno, con todo esto, pues...